Buenos días. Quería saludarlos a todos y agradecerles la presencia, como así también al Colegio de Abogados de Rosario, por el hecho de permitirnos esta jornada virtual en este marco de emergencia. Es muy grato compartir con los 4 disertantes que organizamos esta jornada y especialmente con esta actividad conjunta con el Instituto de Derecho Civil. Siempre fomentamos la actividad colectiva de los institutos y bueno, vamos a seguir en esta línea. Bueno, el tema que me tocó abordar ha sido el de sistemas de ahorro en el marco de la emergencia económica. Y lo que tenemos que tener presentes es que desde el año 2002 nosotros tuvimos la ley de emergencia y de reforma cambiaria, que tuvo una duración de 16 años, y que justamente en el año 2018 esta ley de emergencia no fue prorrogada ni renovada. Paradójicamente, a principios de este año, 2018, es cuando se empiezan a producir los aumentos desmesurados de cuota de los planes. Y durante 2 años, en donde no estuvo vigente la emergencia, se produjo todo este aumento que trajo aparejado muchas consecuencias que ahora vamos a plantear y que se mantiene en la actualidad, más allá que a fin del año pasado se dictó la nueva ley de emergencia, a la cual hizo referencia el doctor Carlos Hernández. El origen de toda la problemática que se genera en el marco del ahorro previo está dado por el aumento de cuotas. Y este aumento de cuotas trajo aparejadas diferentes acciones. Algunas entabladas por el propio consumidor y otras entabladas, obviamente, ante la lógica consecuencia del incumplimiento, por las administradoras de los planes. Previo a ello, con reclamos extrajudiciales que también deben ser abordados desde un punto de vista jurídico y de sus consecuencias. Como les digo, el problema principal es el aumento de las cuotas, y este aumento se produce en el marco de un contrato que es muy complejo y en donde se encuentra arreglado por normas contractuales previstas en un contrato de adhesión que en general va a ser de consumo, no necesariamente, pero sí frecuentemente, y también que se encuentra regulado por una normativa dictada por la Inspección General de Justicia, que es la autoridad de aplicación de este tipo de contratos que tienen control estatal y que obviamente implican captación de ahorro público. Dicho esto, tenemos que recordar que en este tipo de contratos y en todos los contratos de consumo y por adhesión no se puede plantear la abusividad de las cláusulas referidas al precio. Entonces, esta no sería una defensa viable por parte del ahorrista para cuestionar este tipo de problema. Esto se encuentra, como todos saben, expresamente vedado por el artículo 1121, inciso A, del Código Civil y Comercial. Pero sí, esto plantea una ilegitimidad que surge de, en primer lugar, no tener en cuenta las publicidades comerciales que se efectúan y que inducen al consumidor a celebrar el contrato y que por supuesto lo integran, tanto por disposición del artículo 8 de la Ley de Defensa del Consumidor como por el artículo 1103 del Código Civil y Comercial. Y también existe legitimidad en el abuso de posición dominante en el mercado por parte de este grupo económico integrado por la fabricante
o terminal automotriz, que a su vez crea a la administradora para que coloque en el mercado los bienes que fabrica, ya sea por sí misma o a través de su intermediaria, que serían las concesionarias. Entonces, este abuso de posición dominante, en donde se determina unilateralmente el precio y en franca contradicción a disposiciones de la Inspección General de Justicia, obviamente es una cuestión antijurídica que podría plantearse por el consumidor al momento de solicitar la adecuación de su contrato en sede judicial. Y de hecho, esto es lo que se está realizando a nivel nacional como a nivel local, y con sus matices. La jurisprudencia ha otorgado las medidas cautelares que acompañaron estos juicios, tendientes a que se retrotraiga el valor de la cuota a abril de 2018, mientras transcurre el juicio y se dilucida la cuestión de fondo. También los sistemas de ahorro, como ya adelanté, traen aparejado que en el primer momento en que el consumidor o ahorrista cae en mora, sobre todo si ya tiene adjudicado el bien, se le comienzan a efectuar reclamos de índole extrajudicial por todas las vías habidas y por haber, ya sea WhatsApp, mensajes de texto, llamadas telefónicas, email, llamadas celular, y no solo dirigidas al consumidor deudor, sino también a su garantía, también a su familia, a sus empleadores. Así es que existe jurisprudencia en donde se ha solicitado el cese de este hostigamiento por encuadrar específicamente en la práctica abusiva prevista en el artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, porque obviamente implica una situación vejatoria, intimidatoria y vergonzante hacia el consumidor y todos los que lo rodean. Y por último, también otra de las problemáticas que trae aparejado los sistemas de ahorro son las ejecuciones prendarias que se inician por la administradora cuando el ahorrista incurre en mora y transcurren algunos meses sin que pague la cuota. En estos casos tenemos que tener presente que resulta aplicable la ley de prenda con registro, que establece mecanismos defensivos muy limitados. Es un juicio ejecutivo, en donde solamente se va a poder plantear cuestiones de competencia, de personería, de pago, nulidad de la prenda, o eventualmente la renuncia del acreedor al crédito o la prenda, y no más que eso. Han existido planteos, y de hecho la jurisprudencia lo ha admitido, que si se invoca esa relación subyacente de consumo existente que se encuentra conexa a este contrato de prenda, que sería la vinculación al contrato de ahorro para fines determinados, podríamos llegar a invocar otro tipo de mecanismos en el marco del juicio ejecutivo, con la excepción de inhabilidad de título, invocando que se incumplen determinados recaudos del artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, o porque el certificado de prenda posee blancos, o porque no le fueron entregados determinados documentos al consumidor y por lo tanto no se supera ese control de inclusión necesario previsto en toda la normativa consumeril. Y hay otro tipo de cuestiones que podrían llegar a plantearse, por ejemplo, el hecho de que la ley de prenda prevé que se pueda secuestrar el vehículo inaudita parte. Ya tenemos precedentes en todo el país, inclusive de nuestra Corte Nacional, el fallo HSBC Argentina contra Martínez de junio del año pasado, en donde se admitió que justamente pueda, a raíz de que se pueda garantizar el derecho de defensa del juicio del consumidor, se le corre alguna especie de traslado para que éste pueda defenderse. Y esto obviamente invocando el diálogo de fuentes al que también hacía referencia el doctor Hernández en su exposición.
ya un poco más, podríamos decir, un planteamiento un poco más valiente, podría ser el de solicitar la ordinarización del procedimiento, pero bueno, esto fue eventualmente admitido y planteado en el ámbito de los pagarés de consumo y a lo mejor podría llegar a plantearse desde un punto de vista analógico en las ejecuciones prendarias. Se trata de unas breves noticias que se dan en lo que sería el sistema de ahorro previo en el marco de la emergencia económica. Agradezco muchísimo la atención y le cedo la palabra al doctor Leonardo Gianzone. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muy rápido agradecer al Colegio de Abogados y al doctor Carlos Hernández y Sandra Fostari por la invitación a esta jornada, que bueno, debido a esta pandemia y el aislamiento al que tenemos que someternos, elegimos esta modalidad de hacerlo online. A mí me toca hablar sobre una ley bastante particular, digamos, en principio es una ley que no tiene el consumidor como un sujeto directamente vinculado, pero que si analizamos un poquitito la norma constitucional, el artículo 42 de la Constitución Nacional, vamos a ver que va a tener un impacto directo para con el consumidor. ¿Qué queremos decir? El artículo 42 prevé que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, dentro de la relación de consumo, a la protección de sus intereses económicos, a una información adecuada y veraz, y a la libertad de elección. Prevé además que las autoridades proveerán la protección de estos derechos y la defensa de la competencia contra todas formas de distorsión de los mercados, el control de los monopolios naturales ilegales, con lo cual podemos ver que en realidad esta ley lo que viene a hacer es defender derechos constitucionalmente protegidos que tiene el consumidor. Bien, esta ley que se dictó por el Congreso Nacional en periodo de sesiones extraordinarias, fue sancionada el 28 de febrero del 2020 con el número 27.545 y que fue posteriormente promulgada por el decreto 268 en fecha 17 de marzo y que según su texto prevé va a resultar obligatoria para los sujetos comprendidos a partir de los 120 días de su promulgación, con lo cual a partir de mediados de septiembre esta ley ya va a ser exigible para los sujetos que se incluyen. Es conocida como ley de góndolas, pero en realidad tiene sí regulaciones referentes a la exhibición de productos en establecimientos comerciales, pero además avanza en regulaciones entre las relaciones comerciales de los establecimientos y de los proveedores de estos establecimientos. No hay que perder de vista cuáles son los objetivos que persigue la ley, que están muy claramente enunciados en su artículo 1. Muy brevemente, son contribuir a que el precio de los productos sea transparente y competitivo en beneficio de los consumidores, mantener la armonía y el equilibrio entre operadores económicos para evitar que realicen prácticas comerciales perjudiciales o riesgosas para la competencia o la distorsión de los mercados, ampliar la oferta de productos artesanales y o regionales nacionales producidos por micro, pequeñas y medianas empresas y proteger su actuación en el mercado, y fomentar la oferta de productos del sector de la agricultura familiar, campesina e indígena, de la economía popular y los productos generados a partir de cooperativas y asociaciones mutuales. Acá está claro que, además de regular la exhibición de productos en los supermercados, también pretende el fomento y la promoción de artículos o de productos de un determinado sector de la economía que hoy tiene dificultades para encontrar ese espacio de exhibición en los supermercados, en los sujetos que ahora voy a detallar cuáles son los obligados por la ley. Aún no está designada la autoridad de aplicación, esto quedó a propuesta a que lo designe el Poder Ejecutivo. Entendemos que tiene que ser dentro del
Ministerio de Desarrollo, hoy Ministerio de Desarrollo Productivo, y dentro de la Secretaría por la temática que abarca, y entiendo que con particular y especial participación de la Dirección Nacional de Defensa de las y los Consumidores. ¿Quiénes son los sujetos alcanzados? La ley remite al artículo primero de la ley 18.425, son supermercados totales, supermercados, supertiendas, autoservicios de productos alimenticios, autoservicios de productos no alimenticios, cadenas de negocios minoristas, organizaciones mayoristas de abastecimiento, tipificadores, empacadores de productos perecederos y centros de compra. Es una definición una definición de sujetos bastante amplia. La misma ley, en los artículos siguientes, del 2 al 10, da una definición de cada uno de estos establecimientos. En adelante vamos a hablar, por una cuestión práctica, de supermercados. Y están exceptuados los agentes económicos que tengan una facturación igual o menor a las micro y pequeñas o medianas empresas, con lo cual el monto de facturación anual de cada establecimiento también va a indicar si el sujeto queda comprendido o no dentro de las previsiones y de las obligaciones que marca la ley. También hay una distinción en cuanto a cuáles son los productos alcanzados. La ley define como productos alcanzados por la ley a los alimentos, a las bebidas, a los productos de higiene y a los artículos de limpieza del hogar. Acá hay una cuestión que se me ocurre va a ser dificultosa en cuanto a su aplicación. La autoridad de aplicación tiene 90 días para confeccionar un listado de las distintas categorías de productos, es decir, de estas 4, que comercializa cada sujeto obligado. Esto entiendo que, porque además la autoridad de aplicación va a tener que promover la publicidad de estas categorías y de estos listados de productos. Se me ocurre que con la cantidad de bocas de expendio y de sucursales que muchas de estas cadenas tienen, y que no todas comercializan la misma cantidad o los mismos productos o las mismas marcas, va a ser quizá una dificultad establecer, quizás no las listas, pero sí la publicidad, que entiendo en principio debería ser por sucursal o por boca de expendio. En cuanto a lo que respecta a la exhibición en góndola, y esto sí, por eso esta ley es conocida como la ley de góndolas, la ley define, a mi entender, de manera correcta y moderna, 2 cuestiones. Primero, que es la góndola, como espacio físico, mueble o estantería en los que se ofrecen productos de similares características, incluidas las góndolas y excluidas los congeladores exclusivos, las islas de exhibición y los exhibidores contiguos a las líneas de caja. Pero lo interesante es que además agrega las locaciones virtuales, es decir, las páginas web, las aplicaciones móviles o las tiendas de comercio electrónico, en las cuales también muchas de las previsiones de esta ley van a resultar aplicables. ¿Cuáles son las reglas de exhibición? Bueno, acá establece porcentajes respecto de los productos, un 30% del espacio disponible para cada categoría, y ese 30% para un productor o un proveedor único o un grupo empresario de productores. Un 25% para productos producidos por la micro y pequeña empresa nacional y un 5% para productos de la agricultura familiar, campesina o indígena y de sectores de la economía popular. Obviamente establece también excepciones en cuanto al incumplimiento, porque vamos a ver que va a haber casos en los que no se va a poder cumplir con este porcentaje, pero va a ser la autoridad de aplicación la que determine cuáles van a ser esos incumplimientos que van a estar válidamente permitidos. Regula, como lo dije al principio además, relaciones comerciales entre los sujetos alcanzados por la ley, con una finalidad de estímulo o de promoción y de la promoción del compre regional y de la competencia entre proveedores que hoy no tienen el mismo acceso o la misma capacidad de acceso a la exhibición de sus productos en las góndolas de los supermercados. Como estímulo a la competencia, prohíbe a los sujetos enumerados en el artículo 3 a generar exclusiones anticompetitivas de proveedores por el alquiler de espacios de góndolas o locaciones virtuales o espacios preferenciales, es decir, está prohibido
el alquiler de estos espacios, y propone algunos límites al abuso de la posición dominante de los sujetos comprendidos en el artículo 3. Por ejemplo, establece un plazo máximo de pago a las micro y pequeñas empresas nacionales que no podrá superar los 60 días corridos, y que en una norma diferente de la ley establece o reduce a 40 cuando se trate de los productos de los sectores de la economía popular, de la agricultura familiar, indígena y de cooperativas o asociaciones mutuales. Es decir, establece un plazo muy corto de pago. Como dije al principio, esta ley, si bien regula los espacios de exhibición de estos productos en las góndolas de los supermercados, en realidad también interviene en los modos de relación comercial entre estas empresas. Podemos decir, si queremos a modo de cierre, que es una ley que por sí sola no va a lograr que estos productos alcancen promoción o competencia con sectores mejor posicionados en el mercado, pero que con alguna otra legislación que colabore, sí puede ser provechosa para que muchos productos que hoy no se encuentran al alcance del consumidor puedan llegar a estarlo. Y como dije al principio, tiene su fuerte raíz en las previsiones del artículo 42 de la Constitución Nacional y en el deber del Estado de garantizar, sobre todo, los derechos a la libertad de elección y a una competencia justa entre los consumidores. La ley tiene algunas previsiones mayores sobre sanciones, sobre procedimientos y demás, y crea un código de buenas prácticas comerciales que va a ser obligatorio para muchos de estos sujetos contenidos en el artículo 3. Por una cuestión de tiempo no vamos a poder analizarlas, de todas maneras la ley no ofrece mayores dificultades. Agradezco mucho la participación y la invitación, y te dejo el espacio a Juli, a la doctora Trevisono, que va a seguir con esta charla. Buenas tardes, muchísimas gracias, reitero todos los agradecimientos que han hecho los colegas que me precedieron en la palabra. Como está previsto en el programa de esta jornada virtual, me han asignado el tratamiento de la temática del contrato de medicina prepaga en el marco de la emergencia sanitaria. Como ya mencionó el doctor Hernández al iniciar esta jornada virtual, desde el mes de diciembre del año pasado estábamos ya en un contexto de emergencia declarado por la ley 27.541, la cual expresamente también declaraba la emergencia sanitaria y dispone algunas normas específicas a este respecto, como por ejemplo las que citó el doctor Hernández en su exposición, vinculada con la garantización del acceso a los medicamentos, y también hay un capítulo completo de la ley dedicado a la emergencia sanitaria, en el cual se faculta al Ministerio de Salud de la Nación a seguir algunas líneas de políticas públicas para tutelar no solo la salud en el ámbito de lo público, sino también la salud en el ámbito de lo privado. Hoy, por supuesto, que la situación extraordinaria y absolutamente inusitada que estamos transitando en virtud de la pandemia que se ha declarado, nos coloca en un escenario completamente distinto al que teníamos previsto antes o cuando planificamos estas jornadas, y nos trae toda una normativa de emergencia sanitaria específicamente, que Carlos también reseñó al inicio. Solamente agrego a este contexto de normas de emergencia el DNU 260 de 2020, que es del 12 de marzo del año en curso, en el cual se extendió el periodo de emergencia sanitaria, y también el DNU 300 del 2020, que es del 20 de marzo de este año, en el que se dispuso un tratamiento diferencial de los empleadores vinculados al sector de la salud en lo que respecta a los aportes patronales que deben realizar al sistema previsional, ¿sí? Y también se dispone un tratamiento diferencial respecto de estos prestadores de salud en relación al impuesto de los créditos y los débitos bancarios. Quizás se pretende con esto dar una suerte de alivio económico al sistema privado ante
la demanda que pueda generarse, una demanda excesiva que pueda generarse en virtud de este contagio exponencial que se está previendo del coronavirus. A su vez, el 2 de abril de este mes, se conoció a través de los medios de comunicación un proyecto del gobierno de enviar un DNU, concretamente al Ministerio de Salud, en el cual se declarará de interés público los recursos sanitarios de Argentina. Sea recursos públicos como privados. Este proyecto del gobierno generó un debate intenso y todavía no hay novedades al respecto. Eso como para iniciar y sintetizar el contexto de emergencia en materia sanitaria en el cual nos encontramos. ¿Qué pasa con el contrato de medicina prepaga en este contexto actual de emergencia sanitaria? ¿Cómo se siguen cumpliendo o ejecutando el plan de prestaciones que las partes prevén en este contrato? Recordar y reiterar que se trata de un contrato, ¿sí? Un vínculo que eminentemente es de derecho privado, ¿sí? Entre una empresa que se obliga frente a la asociada a realizar o prestar asistencia médica cuando la asociada lo requiera, a cambio del pago de una contraprestación en dinero. Se trata de un contrato entonces que se coloca en el marco del modelo intervencionista que propone la emergencia económica. Y este contrato tiene un rasgo particular muy importante que va a asignar todo el régimen jurídico de la medicina prepaga. Y este rasgo tiene que ver con que el contrato de medicina prepaga compromete bienes fundamentales de la persona humana, tales como su vida y su salud, ¿sí? Y esto va a determinar que el régimen de estos contratos esté fuertemente intervenido por el orden público. Se trata de un régimen, el de la medicina prepaga, que tiene una conformación dada por múltiples fuentes, ¿sí? Tenemos un fuerte arraigo constitucional y convencional, ¿sí? En el cual la atención sanitaria en miras a la preservación de la vida y la salud tienen un lugar central en nuestro sistema constitucional, y en segundo lugar, la legislación infraconstitucional, como decía antes, tiene esta característica de estar fuertemente intervenida por el orden público. Ahí nos encontramos con la ley 26.682, que es el marco regulatorio de la medicina prepaga, que no tipifica estrictamente el contrato, pero sí se dedica a profundizar en la incidencia de normas de orden público. Es también un contrato de consumo, con lo cual resulta aplicable la Ley de Defensa del Consumidor, y existen otras normas especiales que intervienen en el régimen de este contrato en particular. Cito solamente a modo de ejemplo la Ley 24.754, que establece la aplicación obligatoria del plan médico obligatorio en el ámbito del régimen de la medicina prepaga. Como verán, se trata de un contrato que tiene una fuerte intervención del orden público, ya en condiciones normales, no solamente de emergencia. Las dos grandes problemáticas creo que se presentan en este marco de emergencia es, por un lado, qué ocurre con el cumplimiento de las prestaciones asistenciales en este contexto especial que propone el aislamiento obligatorio, y por otro lado, qué ocurre con el cumplimiento de la obligación nuclear de los asociados a este sistema de medicina prepaga, es decir, los pagos periódicos y anticipados que el asociado se obliga a realizar. Vamos a lo primero, a las prestaciones en época de emergencia, cómo se ejecutan las prestaciones durante estos periodos de emergencia. La obligación nuclear acá de las entidades de medicina prepaga es brindar asistencia médica, pero esta prestación de asistencia cambia de alguna manera durante la emergencia sanitaria, y sobre todo debido a la medida de aislamiento obligatorio dispuesta. Antes de entrar en la normativa específica que emitió la Superintendencia de Servicios de Salud en materia de la prestación de los servicios, cabe recordar, y me parece importante esto, que se trata de un contrato de larga duración, que la medicina prepaga es un contrato de larga duración, lo que hace aplicable en este ámbito el artículo 1011 del Código Civil, que en forma expresa establece que en el ámbito de la ejecución de estos contratos es muy importante el deber de colaboración que las partes
tienen entre sí para seguir desarrollando el vínculo contractual normalmente en el tiempo. Y este deber de colaboración hace que el contrato o el plan de prestaciones tenga una conformación dinámica, que pueda exigir durante su ejecución alguna adaptación. Y eso es lo que está pasando hoy en el ámbito de emergencia, porque las prestaciones pueden sufrir alguna alteración. Habrá prestaciones que no se ejecuten, habrá otras que sí se puedan ejecutar y otras que puedan hacerse de un modo diferente al pautado, pero de todas formas cumplirse. En la Superintendencia de Servicios de Salud, en este marco, emitió el 1 de abril de este año unas recomendaciones para los agentes del seguro de salud y las entidades de medicina prepaga a fin de garantizar las coberturas de salud. En este ámbito, los puntos básicos que dispuso la Superintendencia de Salud tienen que ver con cuestiones críticas y esenciales, que deben ser garantizadas en este periodo. Por un lado, diagramar y reforzar la administración de las vacunas, sobre todo las vacunas correspondientes al calendario de invierno, ¿sí? También desarrollar las acciones necesarias para propiciar que la vacunación se produzca en los domicilios, respetando el aislamiento, y sobre todo protegiendo a los pacientes más vulnerables, y si no se puede hacer en el domicilio, generar espacios de vacunación que sean lo más seguros posibles. También se dispuso priorizar la atención de la población más vulnerable, prevenir la prevención y promoción y atención de los pacientes con dengue, que también es otra situación crítica que se presenta, evitar todo tipo de trámites presenciales, reprogramar o suspender controles periódicos de salud que no sean estrictamente necesarios, evitar también que se aglomere la gente en las salas de espera y otras condiciones también vinculadas a la emergencia y al aislamiento. Lo importante en el ámbito de las prestaciones es destacar que la Superintendencia, como dije antes, lo que hizo fue emitir dos grandes resoluciones. Una de ellas destinadas a garantizar las prestaciones de asistencia médica, que es la 282 del 2020, y la otra destinada a garantizar la provisión de medicamentos. La primera de estas, que es la resolución 282 del 2020, lo que dispone es que las entidades de medicina prepagas tengan que implementar y fomentar el uso de plataformas de teleasistencia o teleconsulta para garantizar las prestaciones que vayan demandando los usuarios, y que sean prestaciones de demanda esencial, ¿sí? Esto no es más que el recurso a la telemedicina, es decir, a aquellas consultas que se hagan utilizando tecnologías de la información y de la comunicación, las TICs, es decir, consultas realizadas o atenciones, prestaciones médicas realizadas a distancia. Esto no es algo nuevo, sino que es algo que viene trabajando también la Organización Mundial de la Salud y presenta algunas dificultades en particular, pero la resolución lo rescata como un modo que pueda llegar a ser útil, una herramienta que pueda llegar a ser útil en el marco de la emergencia para que las prestaciones médicas previstas por el contrato de medicina prepaga se sigan ejecutando. De todas maneras, lo que yo advierto, algunas problemáticas en relación con la implementación de la telemedicina. En primer lugar, esto de que la resolución 282 refiere a prestaciones de demanda esencial, que quizás genere alguna discusión en relación con qué se considera esencial o no. Otra de las problemáticas que pueda presentar la aplicación de la telemedicina tiene que ver con la llamada brecha digital que existe, es decir, no solamente las distintas o dispares posibilidades de acceso a las tecnologías de la información y la problemática de la conectividad, sino también la posibilidad, teniendo estos medios tecnológicos, de manejarlos adecuadamente y tener el conocimiento necesario para manejarlos bien y que las prestaciones se puedan realizar en condiciones que sean útiles para el usuario. Otra crítica que también suele hacerse respecto de la telemedicina tiene que ver con que funciona para algunas especialidades y para otras no. Funciona específicamente y se está utilizando para terapias psicológicas o psiquiátricas, para terapia ocupacional, pero en otros supuestos hay prestaciones asistenciales que requieren la presencia física del paciente con el médico.
El artículo 4 de la resolución 282 también lo que establece son las entidades de medicina prepaga las que van a determinar las cantidades de sesiones que se puedan realizar bajo esta modalidad. Lo único que advertimos acá es que no debería, con esta facultad, con esta autonomía que se le da a la empresa de medicina prepaga, no debería contrariarse el piso mínimo de cobertura ni el plan de prestaciones previstos para las partes. A fin de agilizar un poco, voy a dejar algunos contenidos de lado. Dijimos que la resolución 281 también garantizaba la provisión de medicamentos, es decir, asegurar la provisión de medicamentos para pacientes que tengan problemáticas crónicas, haciendo que las entregas que se les realicen superen los periodos habituales, para que no tengan que concurrir a los establecimientos, a las farmacias, con mucha frecuencia, sino que tengan provisión de medicamentos, para afrontar en el ámbito de la pandemia las problemáticas crónicas de su salud. También hay 2 resoluciones vinculadas a las prestaciones del régimen de discapacidad, que sacó la Agencia Nacional de Discapacidad, la resolución 60 y la 63, que suspende algunas prestaciones de este régimen que tienen que ver sobre todo con la permanencia de apertura de centros educativos terapéuticos, centros de día y demás, que en realidad no se puede mantener abiertos por la medida de aislamiento social. Y la otra problemática que nos involucra en relación de medicina prepaga tiene que ver con el incumplimiento, la posibilidad de que se generen incumplimientos en el pago de las cuotas, y que en virtud de esos incumplimientos la entidad de medicina prepaga pueda resolver los contratos. La ley, como ustedes saben, de medicina prepaga establece que las empresas deben aguardar a que existan 3 cuotas de incumplimiento, 3 meses de incumplimiento, para poder luego proceder a la resolución de los contratos. Hoy estamos en la situación en que se van a empezar a presentar casos de consumidores que estén en situación de incumplimiento y que puedan activar esta facultad de resolver los contratos. Las empresas de medicina prepaga se han comprometido a no cortar los servicios, pero esto es solamente un compromiso, como ocurre con los contratos de servicios educativos privados. No hay normativa de emergencia al respecto todavía. Pero en caso de que se presenten algún conflicto, como señaló Carlos al inicio, deberíamos ponderar la situación de emergencia en clave de lectura de derechos humanos para construir la respuesta que sea necesaria a este respecto. Bueno, con los tiempos que tenemos asignados, lamentablemente debo dejar algunas cosas afuera, pero bueno, estamos a disposición de ustedes para seguir con estas actividades. Muchas gracias.